El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para... Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús, con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las palabras que se proclaman en la Santa Eucaristía de este domingo, que ya estamos en la Eucaristía 28, la octava, la 28 del tiempo ordinario del año 2022. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su misericordia, por su fidelidad, que nos permite estar con ustedes en este programa. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, mis pecados, y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa para poder llevar una palabra de luz, de ayuda, de guía a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, Manuel. Bueno, Normiliana, ya solo nos quedan 6 semanas. ¿Qué te parece ya? 6 semanas. Hasta me asusta de que lo rápido que vamos. Me asusta. Sí, porque estamos en el domingo 28. Para el 34, que termina el periodo, con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Pero bueno, tenemos que la primera lectura es del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo del 14 al 17. El salmo responsorial es el 97. La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Y el Santo Evangelio es según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Esas son todas las lecturas para este domingo 28 del tiempo ordinario. Entonces, comencemos con la primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya sé que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos de tierra de este lugar, los que pueda llevar un par de mulas,
La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura, la primera lectura, que nos habla de Eliseo y de Naamán. Naamán era un poderoso general del ejército sirio que tenía lepra. Y Eliseo, el hombre de Dios, el hombre que había quedado con parte del espíritu de Elías y que hizo muchos portentos entre la población, israelitas y no israelitas, y en este caso, Naamán, un sirio, que llega con lepra, y Eliseo lo manda a que se bañe 7 veces en el Jordán. Y la primera reacción de Naamán, en su prepotencia, es que en Siria hay mejores ríos que el Jordán, y que entonces, ¿por qué lo mandan a bañarse en el Jordán? Y entonces, pero tuvo la gracia del Señor, que sus propios consejeros le dijeron: no, Señor, haga lo que le están mandando. Y él, por fin, se bañó 7 veces y desapareció la lepra. Pero aquí es importante el poder que Dios le dio a Eliseo, pero más importante es la actitud de Naamán, el poderoso general y orgulloso, prepotente general sirio, que ahora regresa agradecido. Primero, agradecido como somos los hombres. Aquí está este pago, aquí está este regalo. Y Eliseo le dice: no acepto eso. Entonces voy a llevar tierra, dice, de este país, para construir un altar donde voy a adorar a este Dios, al único Dios. El agradecimiento de Naamán. ¿Cómo se destacan ahí? Sí. La posición de... Muy, muy linda esta historia, porque esta es el ciclo de Eliseo. Eliseo es discípulo del gran profeta Elías. Su maestro era Elías. Y Naamán, bueno, pero antes, esta es continuidad de la fe. Continuidad del anterior, claro, que es aumentanos la fe, continuidad, claro, de la fe, es lo que se destaca. Y vemos que Naamán era el jefe del ejército del rey Aram, y muy apreciado, muy estimado, muy querido, y estaba con lepra, se encontraba con lepra, pero la lepra era lo peor. Vamos a hablar un poquito de la lepra, para no hablar en el evangelio de la lepra. La lepra era lo peor que podía existir, la enfermedad peor, y esta enfermedad todo el mundo la veía como el símbolo del pecado. Creían que era una maldición en aquel tiempo, así como la riqueza, el que era rico creían que era bendición de Dios, pues sí. La lepra creían que era una maldición de Dios, un castigo. Sí. Y creían que era una enfermedad impura y diabólica, así la consideraban. Al leproso lo aislaban a las aldeas, ni siquiera tenían derecho de ubicarse y de caminar por la ciudad, ni mucho menos. Lo trataban como un muerto, era como un muerto en vida. Hasta lo hacían vestirse como los muertos, qué sé yo, rapado, con vestimenta. Bueno, nadie podía acercarse a ellos porque lo que tocaban era impuro. Andaban con una campanita, dice, para advertir a la... hasta con una campanita caminaban para advertir a la gente que no se me acerquen, soy leproso. Imagínate cuánta humillación y todo. Usaban ropas desgarradas, cabelleras sueltas,
y barba rapada, así como los muertos, pues. Vivían en una vida como excomulgados, Dios libre, que iban a poder asistir a un culto, un ritual religioso, Dios libre. Eran excluidos de la comunión de Israel y con todo el resto de los miembros de comunidad. Los consideraban la lacra de la sociedad. Era un mal que los separaba de la convivencia con los demás y los aislaba totalmente de la vida social. Esto es lo que el Papa llama a los descartados, a los rechazados en el mundo, a los expulsados, a los esta gente. Era una enfermedad irreversible en aquel tiempo y sin curación. Ahora, pero, Normiliana, le decían lepra a todas las enfermedades de la piel, todas las manchas y todas las cosas. Sí, sí. Porque no necesariamente la lepra, la carne se separa. Sí, sí. No era a toda mancha, a toda cosa que aparecía en la piel, ya era lepra. Ya era lepra. Dios libre el que lo tocara, pues. Sí. Dios libre. Pues entonces Naamán, este general bien preciado, bien estimado, estaba con lepra. Pero resulta que la mujer de Naamán tenía una esclava hebrea que sabía de que había un profeta que podía curarlo y que se hablaba mucho de él y que podía curarlo. Y fue la que le aconsejó que fuera donde el profeta Eliseo y que él lo iba a curar. Efectivamente fue lo que contaste. Llegó y lo mandaron a bañarse al río. Primeramente no aceptó porque decían, ¿qué es eso? Pues me he bañado un montón de veces. ¿Y qué hace un río? ¿Cómo va a curar? Mejores ríos tenemos. Bueno, pero por fin acepta. Después de tantas veces que le dijeron, ¿verdad? Que volviera, que hiciera, que tuviera fe. Regresa. Y lo mandan a bañar 7 veces. A la 7ª vez al río Jordán. El río Jordán es el río donde prefigura este baño del general Naamán. Prefigura hasta el bautismo ya, porque fue en el río Jordán. Y se baña y la 7ª vez que se introduce, él queda curado. Y es hasta entonces que él hace su profesión de fe realmente y dice, vive Dios, dice, ahora cuando se vio limpio, que a la piel le quedó como la de un niño, y se presentó al profeta diciendo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Esa es su profesión de fe. Conoce a un único Dios, el de Israel, y acepta un regalo de tu servidor, le dice. Él todavía actuando como actuamos los humanos, con un regalo material. Acepta el regalo, no aceptaré nada, le dice. Naamán no acepta esos regalitos que dan lugar, esos son los que en el mundo dan lugar a la corrupción. En Naamán le dijo entonces que a tu servidor le dejen llevar la tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante ofrecerá holocausto y sacrificio a otros dioses, donde con la tierra que vos dijiste que lleva, sí que hace un altar y para celebrar con holocaustos y todo. Esa es, ¿qué pasa? Y te cuento que este evangelio es igualito, ya en el Nuevo Testamento, a un evangelio joánico del ciego nacimiento, que lo mandan a bañar se sumerge 7 veces en la piscina de Siloé. En Siloé. Y queda curado, queda salvado. Sí. Bueno, ya esto de esta lectura ya nos va prefigurando ese reino de Dios y nos prefigura algo. Ese es Jesús el que lo manda. Claro, ya en el nuevo Jesús. Sí. Pero aquí nos prefigura ya ese reino que viene, que es el reino de Jesús. Ya lo prefigura aquí. Ya aquí, Naamán, ya aquí
Naamán ya cree en ese reino mesiánico, y ya el reino mesiánico de Israel, ya él se está dando cuenta, y eso es lo importante. Pero más importante es cómo actúa el profeta Eliseo, que siendo Naamán un pagano, porque era un general pagano, él no le importa, y se sana y pide, porque el milagro al final no es que lo haga Naamán, el milagro lo hace la fe del profeta Eliseo en Dios. El milagro se hace por fe, y de la fe del profeta Eliseo en Dios. Y el profeta Eliseo no se fija en raza, no se fija en religión, no se fija en nada, y lo sana. Y esta lectura ya prefigura el reino mesiánico de Jesús, que trae la salvación a todo el mundo, como trae la salvación y la salud, y sana al general sirio. Y esto que Siria es uno de los principales enemigos de Israel, y aún así no se detiene el profeta Eliseo en que porque este es mi enemigo, el pueblo enemigo, que este es pagano, no pagano. Ya se prefigura la universalidad de la salvación, que trae consigo la figura de Jesús, del reino mesiánico. Ya está prefigurado aquí. Entonces, aquí queda en manifiesto la fe. Esa fe que es un don que recibimos por esta misma acción de Dios en nuestra vida. La fe es un don que recibimos por la acción de Dios en nuestra vida, y es un requisito para la acción de Dios en nosotros. Y aquí queda bien clara también otra cosa, hermano, y es la palabra obedecer. La fe es la que nos lleva a obedecer, la que nos hace obedecer. Aquí, hasta que Naamán obedeció, se curó. Obedeció por la fe y se curó, y profesó su fe y obedeció. Eso es importante. Y vemos también cómo es un adelanto profético de lo que vendría después con la predicación del Evangelio. Adelanto profético. Y por eso es que la primera lectura con el Evangelio está en sintonía, que es la cura del leproso. Nada más que en una lo hace el profeta a través de la fe en Dios, y la otra es Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Y ya se prefigura el bautismo en el Jordán, donde somos sanados del pecado. Aquí podemos ver cómo el profeta anuncia y denuncia, y hablan con Dios y sanan. Y vemos también cómo este proyecto nuevo del reino de Dios, en el proyecto nuevo no hay distingo de raza, religión, para mostrar su gratuidad y paternidad para todo ser humano. Miren cuántos puntos, cuántas cosas se destacan, y que las vamos a ver ya más concretas y a través de Jesús en el Nuevo Testamento del Evangelio del día de hoy, centrado en la fe, porque continuamos con esto de la fe, continuamos. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto
diestra y su santo brazo te han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, dice el Salmo escuchado en el canto que hace unos segundos presentamos en este programa. Pero Normiliana tiene otro responsorio. El Señor revela a las naciones su salvación. Sí, me gusta más porque realmente son dos conceptos: la sanación y la salvación. La sanación es del cuerpo y del alma. La sanación es la física, la salvación es la sanación del alma. ¿Ves? Física, sí. Y precisamente a través de la fe y a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, de la misión de Jesucristo y de el sacrificio de Jesucristo, que nosotros hemos alcanzado o tenemos derecho a alcanzar la salvación. Sí. No solo la sanación, pues. En el caso, por ejemplo, de Naamán, él se sanó, pero también al reconocer y al postrarse ante Yahvé, porque es el Dios que reconoce, él está caminando hacia su salvación. Claro, ahí con esa profesión de fe que hace, sí, y se adhiere a este Dios, desde ahí ya tiene una fe bien profunda, bien madura en Dios, y desde ahí ya está cultivando su salvación, desde ahí realmente. Por eso dice, y el Señor se revela a las naciones su salvación, revela la universalidad de la salvación para el mundo. Eso es, revela ya la universalidad, y lo revela en esta primera lectura, siendo un pueblo enemigo, general de un pueblo enemigo, y siendo un pagano, queda sanado, queda sano, lo sana. Desde ahí ya revela la salvación al mundo, y lo vamos a ver bien aterrizado en el Evangelio. El Señor da a conocer su victoria. ¿Cuál victoria? El general aquí, ya que está el Salmo bien cerca de la
primera lectura, revela su victoria con esa sanación de Naamán. Revela ya a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia, su fidelidad a favor de la casa de Israel. Y este es un salmo, realmente, es un salmo que da a conocer ya este reino mesiánico. Ya lo está dando a conocer el reino mesiánico. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, giren, vitoreen y toquen. Ya este está centrado en el salmo, en el reino mesiánico, porque da a conocer la salvación, la universalidad de la salvación, sin distingo. Y vamos a verlo por eso más aterrizado en el Evangelio. Pero dice, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Eso quiere decir que todos demos muestras de nuestro reconocimiento y agradecimiento. Claro. Entonces, todos debemos de agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos da permanentemente todos los días de nuestra vida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocerlo y darle gracias a Dios. Todo. Darle gracias. Hasta lo poco y lo mucho. Sí. Y que lo vamos a ver ampliamente en el Evangelio también, ese agradecimiento. Sí. Entonces pasemos a la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad de lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Norma Iliana, esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos habla de cómo nosotros debemos de perseverar en lo que hemos recibido, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Porque el pueblo de Israel tenía la ley con más de 600 preceptos, pero ninguno de esos preceptos garantizaba la salvación. Y entonces Dios prometió la venida de un Mesías que vendría a traer la salvación. Y ese es Jesús. Y el Evangelio nos habla de ese camino de salvación. Nos trae los preceptos de ese camino de salvación, a diferencia de la ley. Y nosotros lo recibimos. Nosotros que recibimos el bautismo, lo recibimos
y lo mantenemos mediante el auxilio del Espíritu Santo para perseverar en nuestra fe, que es a lo que llama San Pablo en esta carta a Timoteo. En una última parte, San Pablo nos dice: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede contradecir a sí mismo, porque Jesucristo, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, son fieles, aun cuando nosotros seamos infieles. Pero si nosotros perseveramos, nosotros estamos caminando hacia algo que se llama la santidad, que es nuestra salvación en la plenitud del gozo del amor de Dios. Esta lectura es realmente de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es una lectura, como siempre, como todas sus palabras, como todas sus cartas, son de ánimo, de alentar, de mantener motivado, mantener bien cimentada la fe, ánimo a perseverar, ánimo a recordar, como inicia aquí, a fijar su mirada en ese Cristo crucificado y resucitado, a ese Cristo y resucitado de entre los muertos. Dice, este es mi centro, dice él. Lo habla desde su propia experiencia, que es lo que me encanta el apóstol San Pablo, que todas sus cartas y todo lo que dice es desde su propia experiencia de vida. Ese ha sido mi evangelio, dice, por el que sufro hasta llevar cadena. Parece que esta la escribió, es una de las últimas cartas que escribe desde la cárcel. Yo puedo estar encadenado, dice. Mi cuerpo puede estar encadenado, pero mi espíritu no está encadenado, no está encadenado. Por eso lo soporto todo, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. La palabra, dice, nunca está encadenada. Mi espíritu no está encadenado y la palabra de Dios no puede estar encadenada. Podrá estar encadenado el cuerpo del pecado, por las tentaciones, podrá estar encadenado, todo puede estar encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada, porque desde donde uno esté y de donde él estaba en la cárcel, escribe muchas cartas y manda esa palabra, les da una palabra de aliento siempre a todas las comunidades, unas palabras de aliento, una palabra para que perseveren. Porque dice, porque ya Cristo no vive en mí, ya Cristo vive en mí, y yo en Él. Así lo siente y así lo testifica Él. Y el espíritu de San Pablo es ese espíritu que tiene San Pablo, que no está encadenado. El espíritu es el que nunca puede estar encadenado, o debería estar encadenado. Dice, este es el que debemos pedir nosotros todos los días del mundo para ser libres de espíritu. Libre de espíritu es poder predicar esa palabra de Dios, poder llevar la palabra hasta los confines de la tierra, poder llevar la palabra a los hermanos que no la conocen y puedan también ser salvados. Porque el mismo San Pablo dice, si en Cristo vivimos también con Él, si vivimos en Cristo, también moriremos y resucitaremos con Él. Y es cierto, si morimos en Cristo, en Él viviremos la vida eterna y resucitaremos con Él. Eso es infalible.
Porque el verdadero cristiano, hermano, el verdadero cristiano siempre tiene que ser una persona libre, libre de espíritu. ¿Libre qué quiere decir esto? Poder anunciar con nuestra palabra y con nuestra vida el evangelio de Jesús, el reino de Dios. Tenemos que ser libres, porque todo pasa, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Y esta palabra de Dios, el que la recibe, nunca regresa vacía. Es eficaz, siempre, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que morir con Cristo. ¿Y morir en qué? Morir con nuestros dolores, nuestro sufrimiento, aceptarlos, unirnos a su dolor redentor, como lo hizo San Pablo. Unirnos a su sufrimiento, a perseverar. Tenemos que perseverar para reinar con Cristo, como dice la misma lectura, y no negarlo, porque si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él no podrá ser infiel. Él permanece fiel, aunque seamos infieles nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros lo podemos negar, pero Jesús jamás va a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él siempre permanece fiel. Somos nosotros somos nosotros los que somos capaces de todo, pero Él nunca puede negarse a sí mismo, y por eso permanece fiel con nosotros. Así seamos nosotros lo peor, así nosotros un día caigamos y nos levantemos, un día lo neguemos, Él siempre permanece fiel en su amor para con nosotros. Somos nosotros los que somos infieles montones de veces, y somos nosotros los que a veces sí, a veces no, pero Él no. Él permanece en ese amor, y nadie lo saca de ese amor, nadie lo hace cambiar. Y Él es inmutable por eso, inmutable. No, nadie lo hace cambiar. Él siempre mantiene ese inmenso amor por cada uno de sus hijos, por nosotros, y siempre camina a la par de nosotros y fiel. Pues hermano, la palabra de Dios perdura y es válida para siempre. Es válida siempre. Y tengamos claro esto: si vivimos con Cristo, moriremos con Él también y resucitaremos con Él. Entonces, hermanos, adelante y ser libres de espíritu, libres por la palabra de Dios. No se encadena, jamás es encadenada. La palabra de Dios nunca puede estar encadenada. Tenemos que morir y vivir con Cristo. Ese es el mensaje. La palabra de Dios nunca la tenemos que encadenar, es decir, siempre debemos de tener la flor del labio y anunciarla a nuestros hermanos a tiempo y a destiempo, donde estemos, en las circunstancias en que nos encontremos. Y eso es evangelizar, hermano, evangelizar con la palabra. Somos libres de espíritu. La verdad nos ha hecho libre. Conocer la verdad que ha sido revelada en nosotros, la que nos ha hecho libre. Y ese espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones también nos ha hecho libre. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los
buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, quédate en mí. De nuevo, hermanas y hermanos, en Palabras de Vida Eterna con nuestra hermana Normiliana Martínez, aquí en Extra Plus, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, este evangelio nos presenta diferentes elementos. Uno, Jesús va caminando por una región que es limítrofe de diferentes nacionalidades o naciones de aquellos tiempos. Y caminando se le presentan 10 leprosos, 10 enfermos de la piel, 10 leprosos, considerados leprosos, que le dicen desde lejos: Señor, Hijo de David, Señor Maestro, ten compasión de nosotros. Estos 10 no son solo israelitas, no son solo judíos, no son solo de otras nacionalidades, son de diferentes nacionalidades. 10 de diferentes nacionalidades. Y entonces, primera, Jesús los mira, los ve, y después de verlos, los manda donde el sacerdote para que se presenten de que están curados. Camino al sacerdote, se dan cuenta que están curados, y 9 siguen su camino curados, para donde el sacerdote o para su casa, para cualquier parte, para su trabajo, para su familia. 1 regresa donde Jesús. 1 regresa donde Jesús para darle gracias por la sanación corporal. Aquí se nos presenta ya la primera definición. 9 son curados, pero solo 1 es curado y salvado. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la fe? Él creyó que Jesús lo había curado y regresó a darle gracias, a postrarse, a bendecirlo, a alabarlo. 1, mediante la fe, curado y salvado. Los otros, curados nada más, lo cual no garantiza la salvación. 1 es el agradecido, los otros simplemente se curaron. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Este evangelio realmente nos presenta varias cosas bien importantes. 1, la universalidad de la salvación, porque aquí los 10 leprosos, 9 son judíos y 1 samaritano. 2, la fe, destacar la fe. Y 3, la gratitud, clave, importante. Pero bueno, vemos que esta sanación de los leprosos se presenta en este evangelio como una señal mesiánica y cumplimiento de las promesas ya anunciadas por Isaías, por el gran profeta Isaías. También se manifiestan las diversas maneras de hacer milagros de Jesús. Esto con solo la palabra, como lo hemos visto en varios evangelios. Otros con solo tocar el manto. De distintas formas nos hace ver Jesús que hay que tener fe, que es la fe. Por eso Él hace los milagros de distintas maneras. Y en este es el samaritano, el de Samaria, el único. Bueno, pero antes de eso, primero lo somete a prueba. Antes de curarlos, lo somete a prueba y les exige un acto de fe. Los somete a prueba y les exige un acto de fe, que es que ellos van caminando, como dice aquí el Evangelio. Y le dice, cuando ellos le piden: Maestro, ten compasión de nosotros, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es la prueba de fe que les pide. Vayan, y ellos siguen caminando, y es en el camino donde se produce la sanación
Y ellos van cumpliendo, van donde el sacerdote, pero es uno de ellos, y es el samaritano, al igual que en aquel evangelio, es el samaritano, el que le tiende la mano a aquel que lo encontraron caído, atropellado. Ni el levita, todos los que pasaron no repararon en y fue el samaritano el que hizo su gesto de generoso. Igual aquí es el samaritano, el que es enemigo de los judíos, el pueblo enemigo y todo. Y es él el único que se regresa y a darle gracias al Señor. Y se regresa, y es por eso que Jesús le dice, ¿y qué pasó? ¿No se sanaron los otros 10? ¿Y qué pasó con los otros 9? No han vuelto más, solo que es el extranjero, se regresa para dar gloria a Dios. Por eso Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A es el único que se ha cumplido a plenitud hasta su salvación, porque es el único que agradece a Dios. Y el verdadero creyente, hermano, es el que asienta su fe, es el que se asienta en la fe agradecida. Ese es el verdadero creyente. El que no agradece, como los judíos, no se regresaron a agradecer porque ellos ya se creían salvados de antemano, que el pueblo per se ya era un pueblo salvado. Por eso no se regresan. El pueblo judío creen que ellos son los únicos que se salvaban antes, que iban a ser salvados. Y entonces, aquel que no agradece, hermano, es una prueba de egoísmo, de orgullo y de carencia de amor. Por eso fue que estos 9 no se regresaron. Porque si yo soy judío, yo me creo, soy el pueblo elegido de Dios, y yo ya me creo salvado, como hacían los fariseos, pues, los escribas fariseos. Creían por eso, por ese egoísmo, por ese orgullo y esa carencia de amor, eso de no reconocer la misericordia y el amor de Dios, no agradecen. Es como nosotros, ¿cómo no agradecer a Dios? Esta es una enseñanza para nosotros, este evangelio, de agradecerle al Señor, a nuestro Padre, a tiempo y a destiempo, por las cosas chiquitititas que nos pasan en la vida, por lo pequeño y lo grande, porque Él nos trajo al mundo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, y Él está en todo y en todo. Hay que agradecerle en todo momento a Él y darle gracias, no como lo hacemos nosotros en el mundo. Ay, voy a agradecerle, pegamos carrera por agradecerle a aquel hermanito que nos hizo un favor, aquel que me quiere, aquel que me hizo un favor, aquel que me dio un trabajo. Ay, voy a agradecerle. Ese es nuestro agradecimiento humano, siempre el del mundo, pero más no sabemos que todo nos viene de Dios. El verdadero creyente es el que agradece. La gratuidad, hermano, es necesario. Agradecer es tener abierto el corazón siempre a la generosidad. Y si somos agradecidos, también nuestro corazón va a estar preparado para dar, y dar con alegría, y dar sin esperar recompensa. ¡Qué maravilla! Tenemos que ser agradecidos. No, Liliana, de este grupo de 10, 9 van, según se supone, 9 van obedientes a lo que Jesús les dijo: preséntense al sacerdote. Están cumpliendo con uno de los preceptos de la ley. El otro, el único que se regresa, el samaritano, prefiere, antes que cumplir con el precepto de la ley, regresar agradecido a alabar a Dios, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Claro, esa es la diferencia. Porque los judíos son los fieles que cumplimiento de la ley. Sí. Ahí es como que estén cumpliendo con la ley, lo que decía la ley. Pero en la parte del amor, de la misericordia de Dios, que es donde está centrada la fe,
esa no la conocen. Y por eso solo uno reconoce ese amor y misericordia. Te ruego, Norma Liliana, la oración final. Padre Santo, eterno, todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te damos gracias porque cada día aumentas nuestra fe con tu palabra, con tus enseñanzas. Aumentas nuestra fe porque cada día nos revelas y nos enfatizas en todo lo que tenemos que hacer, cómo tiene que ser nuestro caminar aquí en la tierra para alcanzar la salvación y la vida eterna y la felicidad eterna. Gracias, Señor, porque nos enseñas a que no debemos encadenar nunca la palabra de Dios, que debemos ser libres, que nuestro espíritu, aunque podrá estar encadenado en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu jamás encadenarlo. Decir como San Pablo, llegar un día y decir como San Pablo, en ti ya no soy yo quien vive en mí, eres Cristo quien vive en mí y yo en Él. En Él viviremos, en Él moriremos y en Él viviremos. Decir como San Pablo, no encadenar la palabra de Dios, de darle libertad a nuestro espíritu y llevar esta palabra a todos los confines y a todos los hermanos que no la conocen. Y en este mes de octubre, que es el mes de las misiones, pues con mucho mayor énfasis tenemos que hacer para evangelizar a tiempo y a destiempo en todo nuestro entorno, llevar esta palabra. Que podamos reconocer y hacer nuestra profesión de fe, cumplir esta profesión de fe, sentirlo, vivirlo, tener una plena adhesión y confianza en Jesús, en este reino mesiánico de paz, de amor y de justicia y misericordia y perdón, y confiar en este único Dios que nos ama, el único Dios misericordioso, el único que es fiel, Señor. Pues esta es una palabra de aliento, Señor, y te pedimos que nos regales la gracia para aumentar nuestra fe y mantener desencadenada tu palabra que nunca pasa. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y su familia, en la familia de Manuel y en mi familia, Señor, que podamos alcanzar nuestra conversión, podamos aumentar nuestra fe aquí y ahora. Hoy es el momento propicio, Señor. Llevamos este tesoro en vasijas de barro y nada podemos hacer por nuestra propia fuerza, sino con tu ayuda y tu gracia, Señor. Tu gracia nos basta. Te pedimos, Madre Santísima, que intercedas ante tu Hijo para alcanzar la paz del mundo, la paz de Nicaragua y la paz del mundo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí.